Bien, y con todo esto que está pasando, pues el gobierno reacciona ante acusaciones contra Guillermo Lasso y esta la rechaza sobre el asunto del asesinato de Fernando Villavicencio a través de un comunicado oficial del Ministerio de Gobierno, el que calificó de inaceptable, así lo dice, las acusaciones contra el primer mandatario. Lasso, el Ministerio de Gobierno, Zapata y el comandante de la policía, general Fausto Salinas, realizadas por una parte de la familia. El Ministerio de Gobierno rechazó este viernes las acusaciones que una parte de la familia de Villavicencio han emitido en contra del presidente Lasso, el ministro del Interior Juan Zapata y el comandante de la policía Fausto Salinas. En un comunicado, el Ministerio de Gobierno indicó que el asesinato del candidato presidencial y periodista Fernando Villavicencio resquebrajó a la familia, a la sociedad y a la democracia del Ecuador. Esto lo dijo en un comunicado oficial. Además, puntualiza que desde este momento del asesinato, el gobierno nacional puso en marcha todos sus mecanismos para dar con los responsables de este hecho. El llamado al FBI es una muestra de la decisión y voluntad del gobierno por resolver el caso en total transparencia, puntualizó. El Ministerio de Gobierno indicó además que esperan que las investigaciones que se desarrollan a la Fiscalía resuelva el caso en menor tiempo posible. Rechazaron además las acusaciones en las que se señala que las actuaciones del presidente Lasso, del Ministerio del Interior y del comandante de la policía en mención fueran premeditadas y que además tuvieran como objeto dejar en el abandono a un candidato presidencial. El gobierno expresa su total rechazo a las denuncias presentadas tanto por una parte de la familia de la víctima como por un candidato a la Asamblea Nacional, detalla el comunicado. Solicitaron además no politizar el caso y permitir que las autoridades y el sistema judicial o de justicia pueda avanzar con estas investigaciones y llegue a una verdad procesal. Por una parte, los familiares acusan por omisión al gobierno. En horas de la mañana del día de hoy, 18 de agosto, familiares del candidato presidencial asesinado, Fernando Villavicencio, presentaron una denuncia por el delito de asesinato por omisión dolosa en esto contra el jefe de Estado, Guillermo Lasso, como representante del Estado. La denuncia también está dirigida contra el ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante general de la policía, Fausto Salinas, entre otros más, por considerarse que no se cumplieron los protocolos adecuados de seguridad ni tampoco la acción de protección completa que debía tener un candidato como él, Villavicencio, quien tenía un nivel de riesgo de un 97% determinado por la propia policía. Marco Yaulema, abogado de la familia, recordó que Villavicencio realizó investigaciones desde el año 2007, entre ellas algunas relacionadas con actos de corrupción en las instituciones públicas del Estado. Realizó además alrededor de 200 investigaciones y denuncias de corrupción y escribió unos 11 libros sobre los mismos temas, así lo dijo, al agregar que Villavicencio soportó una de las mayores persecuciones tanto en el ámbito político como en el ámbito judicial. Una semana antes de su asesinato, al salir de un mitin político acá en Quito, como ya todos conocemos, Villavicencio había denunciado amenazas en su contra y había aseverado que en estas instituciones policiales existían miembros policiales que presuntamente estaban asociados con la mafia. Veamos qué se resuelve. En el debate presidencial que ya todos vimos en el evento televisivo, con mayor audiencia a nivel nacional, el programa humorístico número 1 de la televisión ecuatoriana, la coyuntura política y necesidad de conocer las propuestas de cada uno de los barajados a la cita presidencial en un momento clave para los ecuatorianos, la conexión de la audiencia se mantuvo en un promedio de más o menos 1 hora y 48 minutos. La audiencia del debate presidencial del pasado domingo 13 de agosto fue la más
alta en la televisión ecuatoriana. Obvio, por la importancia que tiene el tema en todo lo que va el año 2023, al lograr 1.536.000 personas alcanzadas. Wow, medición que se realizó en las ciudades de Quito, Guayaquil y zonas de influencia. César Maura, country leader de Cantar Ibope Media, lo explicó a un medio, lo digo, en Diario La Hora, que la transmisión del debate presidencial fue el programa más visto, con mayor sintonía, full rating, en el país el pasado domingo y precisó. Además, su alcance podría compararse con el partido inaugural del Mundial 2022, que, bueno, en el Ecuador. Se lo midió a la selección anfitriona Qatar. Bueno, la country leader de Qatar Ibope Media destacó además que los números alcanzados por el debate son muy buenos. Para que tengan una idea, pues es el evento más visto en lo que va el año. Obviamente, todo el mundo estaba pendiente de lo que iban a decir. El partido inaugural con Qatar en promedio logró un aproximado de 1.150.000 personas en todo el mundo. Este evento, que se transmitió el día domingo entre las 19 horas y 21 horas 45 minutos, fue visto por casi 1 millón de personas. Hablamos de 974.000 personas promedio. Estas que estuvieron enganchadas a lo largo de la transmisión, con cifras son muy importantes. Así lo detalló Maura. Agregó además que más del 57% de los hogares de Quito y Guayaquil y zonas de influencia fueron alcanzadas con el debate, observando así en al menos un minuto las propuestas presidenciales. Que claro, muy criticado. Los televidentes vieron en promedio 1 hora 45 minutos la transmisión. César Maura también explicó que el tiempo promedio de audiencia en los hogares ecuatorianos también fue alto para un programa de este tipo, teniendo en cuenta que tuvo una duración total de 2 horas 49 minutos. Se vieron casi todo. En promedio, la gente que se enganchó 1 hora más o menos 48 minutos al debate, estaríamos hablando de un 64% de su fidelidad. Para hacer un programa de tanto tiempo, tener una fidelidad así, pues es un dato muy importante, puntualiza este medio. Maura detalló además que al contrario de lo que haya sucedido Maura detalló que al contrario de lo que sucede en otro tipo de programas, en esta ocasión, en la curva esta de audiencia, minuto a minuto, vemos cómo la gente se veía enganchándose en la primera hora del programa, y a partir de la primera hora en adelante se quedaría enganchada hasta el final. Detalló pues que el minuto de oro, pico de audiencia, se registró a esto de las 21 horas 24 minutos de la noche, cuando finalizaba el cuarto bloque temático que se refería a la gobernabilidad y la institucionalidad del país. Fue el pico más alto. Al juicio de César Maura, la coyuntura y por la novedad para conocer a cada uno de los mencionados candidatos se generó estos niveles de audiencia. ¿Sería la importancia o sería por el show? Apoyados además por la unión de la Asociación de Canales de Televisión que transmitieron este evento a nivel nacional. Esto fue el poder que tuvo la televisión abierta al transmitir la misma señal en todos los canales. No sé. El country leader de Cantar Ibope Media explicó lo siguiente, que normalmente la curva de audiencia, ya en sentido contrario a la que se observa en el debate, la curva de audiencia minuto a minuto por lo general sea al revés. La gente le da oportunidad al principio, y es que deja de tener un interés conforme pasa el tiempo. Esa curva va en descenso, cosa que esto no ocurrió acá. Lo que pasó acá es que al inicio se iban sumando más personas, pero no salían, sino más bien se quedaban algo enganchadas.
El CNE debe brindar la información para todo el electorado. Por su parte, el académico y experto en temas de televisión Roberto Manciati estimó que la audiencia alcanzada por el debate es importante y destacó que debería el CNE ser el encargado de presentar este tipo de análisis para verificar el alcance y el impacto del debate presidencial en la sociedad ecuatoriana. Lo que sí deberían es cambiar el formato. A su juicio, la información aportada por Cantar y Bope Media es una información interesante, de buenos números, pero yo creo, dice el señor que este señor que cree que esto se podría dar de mejor manera auspiciado y no por una empresa privada, sino más bien por el mismo Consejo Nacional Electoral. Esto dice: para Manciati, es el CNE el responsable de revisar lo que se desarrolla alrededor de los procesos electorales. Se entendería además que es el responsable de los procesos electorales, de los resultados, no solamente en el conteo de votos, sino de la eficiencia y la efectividad e incluso la introducción de los resultados en el electorado. Para el académico, más allá de estas cifras de la audiencia, que fueron importantes, lo fundamental es poder revisar si este tipo de programación cumpliría o cumplió con los objetivos del debate. Que lo hayan visto más de 1 millón de personas es perfecto, excelente, wow, un aplauso. Ahora, la efectividad, ¿qué es lo que se mide o qué es lo que mide el medio de comunicación? ¿Fue efectivo o no fue efectivo? ¿Va a dar resultados esperados o que el electorado ecuatoriano realmente tiene ya decidido su voto, o fue una guía para definir por quién va a votar o para qué va a votar? Bueno, para Manciati es importante conocer si el formato del programa y la audiencia estaría generándose ese voto informado, que es el objetivo principal. Yo creo que esa debería ser una responsabilidad absoluta del Consejo Nacional Electoral. Preciso además que este tipo de estudios y análisis son importantes para la sociedad civil, los partidos y para la academia, recordando que el comportamiento con los medios tradicionales ha cambiado un montón en los últimos años. La sociedad ecuatoriana y mundial ha bajado tanto la audiencia en televisión y ahora se van a otros sistemas. Si me la ponen en una cadena de televisión en 3 horas, me voy a Netflix o veo 2 películas. Quienes estamos en televisión tenemos que luchar contra el control remoto, que es nuestra principal enemistad, recordó. Considero además que este análisis permite modificar y mejorar el formato del programa. Quedaron además algunos vacíos o dudas debido a las discusiones entre los participantes. Demasiados temas, no sé hasta qué punto resultó esto positivo o negativo, y quién es la persona o la institución que debe dar esta respuesta. Es el CNE, finalizó. El Consejo Nacional Electoral. Entre tanto, en otro tema, yéndome de coles a nabos, la OMS ha advertido que el COVID-19 todavía sigue siendo una amenaza. Ahora, ¿por qué? Esto lo dice el organismo. Este empieza ya a vigilar la variante BA.2.86, que tiene un gran número de mutaciones, e insiste a los países a mantenerse alerta ante este virus. Madrid. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nombrecito, ya ha advertido de que el COVID-19 sigue siendo una amenaza para la salud mundial. A pesar de que ya no es una emergencia sanitaria mundial, sigue siendo una amenaza para la salud.
En su discurso inaugural en la reunión de los ministros de salud del G20 que se estarían celebrando en la India, Tedros ha recordado el aumento de casos que se está produciendo en algunos países y ha señalado que la OMS, la OMS, ha clasificado la BA.2.86, que contiene un gran número de mutaciones, como variante en vigilancia. Esto pone de relieve una vez más la necesidad de que todos los países mantengan la vigilancia. Ha insistido además el máximo dirigente del Organismo Sanitario Internacional de Naciones Unidas. Al margen de esta actividad epidemiológica de la COVID, Tedros ha señalado que la pandemia ha enseñado una lección importante, que cuando la salud está en peligro, todo está en peligro. Así dice. En cualquier caso, ha celebrado que hay signos alentadores de que el mundo estaría aprendiendo las dolorosas lecciones de la pandemia. Por ejemplo, él ha aplaudido que las negociaciones sobre un acuerdo pandémico y las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional avanzarían a buen ritmo. Ambos procesos son esenciales para crear el marco jurídico y operativo de una arquitectura mundial de seguridad sanitaria integradora, coherente y equitativa. Así lo ha asegurado. Paralelamente, la OMS está dirigiendo o apoyando varias iniciativas para reforzar la preparación y respuesta ante emergencias sanitarias. Entre ellas, el Fondo Pandémico, el Centro OMS de Inteligencia sobre Pandemias y Epidemias, el Sistema BioHUT y el Cuerpo Mundial de Emergencias Sanitarias y el Examen Universal de la Salud y la Preparación. Basándose en esto, en las lecciones aprendidas de la pandemia, la OMS también ha elaborado una nota conceptual para un mecanismo provisional que coordine el acceso oportuno y equitativo a las contramedidas médicas para las amenazas epidémicas y pandémicas. Bueno, la amenaza continúa, manifiesta. Ricardo Vanegas, yendo de coles a nabos, dice: oportunamente se advirtió al país que había narcopolítica y crimen organizado. Estaríamos advertidos. Ricardo Vanegas dice: después de rendir su versión en fiscalía, Vanegas se dirigió a la Contraloría para conocer cómo avanza este trámite de su pedido sobre una auditoría a la seguridad que tenía Fernando Villavicencio. Al menos 2 horas le tomó a Ricardo Vanegas, exasambleísta por el movimiento Pachacutic, rendir su versión en la Fiscalía General del Estado como testigo dentro de la denuncia que en su momento presentó Fernando en contra de 5 exasambleístas. El ex legislador llegó el día de hoy, 18 de agosto, convocado por la Fiscalía a las 10:20 de la mañana, donde permaneció hasta el pasado mediodía. Vanegas llegó con chaleco antibalas, casco y acompañado de 4 personas de seguridad, diciendo que tenía que tomarse precauciones. A mí la policía no me protege, tenemos que cuidarnos, expresó. Previo a su ingreso para rendir versión, declaró a periodistas que ante su insistencia ante la Fiscalía para que se investigue quiénes son los responsables de este magnicidio, se abrió una indagación previa que, según la denuncia que presentó Villavicencio, advertía que había asambleístas que estarían preparando algo en su contra, un sicariato, señaló. Recordó además que tras la conformación del Frente Parlamentario Anticorrupción en la Asamblea Nacional se investigaron casos como los presuntos vínculos de la mafia albanesa, supuestamente irregulares en los seguros de la estatal Petroecuador, entre otros. Podría ser que estas investigaciones y a quienes se investigó podrían o tendrían alguna responsabilidad en el hecho que causó la muerte de Fernando. Así lo especuló Ricardo Vanegas. Dijo además, en este punto, que la información que entregó en la Fiscalía reafirmaría que
FPA investigaba la corrupción que se habría producido en los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y el actual Guillermo Lasso. Oportunamente se advirtió al país que había narcopolítica y que además había crimen organizado y que la delincuencia había de una amenaza de una manera directa e indirecta, llegado así a partidos políticos, a gobiernos provinciales e incluso al mismo gobierno, alertó. Además, en el informe entregado a la Fiscalía se señaló cómo la mafia esta albanesa tendría tentáculos un poco extraños con aquellos que impulsarían al juicio político contra Lasso, añadió el ex parlamentario. En su momento, estos documentos fueron entregados a Fiscalía, insistió Vanegas. También reveló que por estas investigaciones sabían que de los riesgos que corrían Fernando, quien tomó la decisión de ser candidato a la presidencia, y yo tomé pues la decisión de no participar. Él sabía que ponía en riesgo su vida y tenía claro que sus principales contradictores estarían relacionados con el correísmo. Así dijo el ex legislador a periodistas. Naciones Unidas estima que la violencia en Haití, por ejemplo, siguiendo con ese hilo, ha dejado 2.500 muertos y a esto de 950 secuestrados acá en este 2023. Esto es en Haití. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha pedido que una fuerza multinacional apoye a la policía haitiana para que recuperar al Estado de Derecho. La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas estima que esta ola de violencia de las bandas criminales en Haití ha dejado al menos 2.439 muertos, 902 heridos y 951 secuestrados desde el 1 de enero al 15 de agosto del presente. Organizaciones humanitarias estiman que la mayor parte de la capital del país, Puerto Príncipe, se encuentra ya bajo el control de bandas en medio de la incapacidad de las fuerzas de seguridad haitianas para contener la última crisis de violencia en el país, que estalló en el año 2021 cuando las mafias aprovecharon el vacío de poder dejado por el asesinato del presidente Jovenel Moïse para lanzar una campaña armada en la ciudad. Siguiendo con el tema, médicos de Sin Fronteras MSF y otros ONGs se han visto obligadas a cesar ocasionalmente sus operaciones ante la amenaza de la violencia y los esfuerzos internacionales liderados por Canadá y Kenia para controlar la situación de momento han sido pues infructuosos, como así lo demuestra ataques como los llevados a cabo a principios de semana por la banda Grand Rabin, que ha dejado al menos 20 muertos y unos 10.000 desplazados en el suroeste de Puerto Príncipe. En medio de esta crisis, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien visitó Haití en febrero de este año, ha pedido el 18 de agosto la adopción de medidas urgentes para que una fuerza multinacional ajena a las Naciones Unidas apoye a la policía haitiana frente a la grave situación de seguridad y restablecer el Estado de Derecho. La ONU denuncia tanto la actuación de estas bandas como la violencia generada en los últimos meses para los llamados movimientos de justicia popular, grupos de vigilantes, entre comillas, que han protagonizado su propia campaña de extrema violencia, una que ha dejado, pues, según la ONU, al menos 350 muertos en linchamientos solo desde el 24 de abril hasta mediados de agosto de este año, entre ellos 310 presuntos criminales, 46 personas sin aparentemente delito alguno a sus espaldas y un agente de policía. Y por si fuera poco, a esta crisis de seguridad hay que añadir la emergencia sanitaria del cólera
debido al estallido de un brote el pasado 3 de octubre que hasta el día de hoy ha dejado 820 muertos y 3.612 casos confirmados, aunque 60.600 casos sospechosos, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública del país en su último balance recogido esta semana por el portal IT Libre, Europa Press. Y para finalizar, contar que existen 5 claves para comprender la segunda vuelta electoral acá en Guatemala. En Guatemala, la segunda vuelta, el académico Bernardo Arévalo de León figura como favorito frente a Sandra Torres Casanova, pero debe cuidarse de las acciones de la Fiscalía. Guatemala llevará a cabo este 20 de agosto también la segunda vuelta de su proceso electoral para decidir quién sería su próximo presidente. La ex primera dama, Sandra Torres Casanova, o el académico Bernardo Arévalo de León. A continuación, 5 claves para comprender a fondo este controvertido proceso en Guatemala y sus distintos protagonistas. Punto número 1. El candidato sorpresa. Este es el del movimiento Semilla. Bernardo Arévalo de León fue la sorpresa de la noche de la primera vuelta electoral al colarse en el segundo lugar cuando las encuestas lo colocaban en octavo puesto. El día de hoy, 3 días de las elecciones, el académico es el favorito para ganar el balotaje. Si se cumplen los sondeos que lo dan como el próximo mandatario del país centroamericano con un 60% o 65% del total de votos. El actual diputado se ha ganado principalmente la aceptación de la población urbana por sus promesas anticorrupción y su carácter conciliador. Además de ser el hijo del expresidente Juan José Arévalo Bermejo, quien entre 1945 y 1951 impulsó grandes cambios para la población local. 2. El tercer intento. La ex esposa del fallecido exmandatario Álvaro Colón Caballeros 2008-2012, para quien no se acuerda, Sandra Torres Casanova busca ganar la presidencia después de 2 fallidos intentos en los años 2015 y 2019, cuando ella perdió los balotajes frente a Jimmy Morales y Alejandro Yamatei, actual presidente del país, respectivamente. Torres Casanova ganó la primera vuelta electoral el pasado 20 de junio con casi 900.000 votos, pero las encuestas apuntaban a que se quedaría corta nuevamente en sus intenciones por llegar a la presidencia. Acusada de financiamiento ilícito en el año 2019 y señalada por tener nexos con el partido oficial de Yamatei, Torres Casanova ha ofrecido en la última semana diversos programas para la entrega de dinero en efectivo a diversos sectores si es que ella llega al poder. Punto número 3. Intervención de la Fiscalía. El Ministerio Público Fiscalía de Guatemala, cuya cúpula está sancionada por las autoridades de Estados Unidos por corrupción, se ha convertido en el protagonista a la fuerza de las elecciones y aparentemente así seguirá siendo. Desde este avance a balotaje de Semilla, en junio pasado la Fiscalía ha buscado detener la candidatura de Arévalo de León por un supuesto caso de firmas falsas. Sin embargo, no se ha permitido el acceso al archivo a los abogados de Semilla y las acusaciones son cada vez más contradictorias de acuerdo con diversos expertos. La situación provocó la visita del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para verificar el panorama electoral. Pese a ello, pues el Ministerio Público afirmó que esta semana que no descarta emitir órdenes de detención tras las elecciones contra los máximos dirigentes de Semilla, incluido Arévalo de León. Punto número 4. Criticado en un inicio por casi una docena de irregularidades, incluyendo la eliminación de 3 candidaturas.
El Tribunal Supremo Electoral guatemalteco ha defendido desde junio a capa y espada los resultados de la primera vuelta ante la presión de los ministerios públicos y otras más. Es por ello que cada hora el peso político crece para los 5 magistrados que componen el Tribunal Supremo Electoral, quienes tienen a su cargo los comicios más accidentados del país centroamericano desde la implantación de la democracia en 1996. Las últimas semanas del proceso electoral han estado llenas de campaña sucia en contra de Semilla y de advertencias por parte de estructuras clandestinas incrustadas dentro del Estado, que amenazan con procesar a los magistrados judicialmente tras elecciones. Y punto número 5, la transición presidencial. La mayoría de analistas políticos coinciden en que si este domingo el balotaje lo ganan Bernardo Arévalo de León y el movimiento Semilla, la transición presidencial sería complicada hasta corre riesgos. Fue ese precisamente uno de los temas abordados por Almagro en su visita a Guatemala. Hasta allí el punto de que indicó que Yamatei le prometió que realizará sin inconveniente alguno la transición y el cambio de gobierno previsto para el próximo 14 de enero. Sin embargo, el movimiento Semilla y otros sectores más han dado la voz de alerta que pueden darse intentos de sabotear la elección. Fraude. No me sorprende. Mediante problemas en los centros de votación, fiscales de mesa violenta, impugnaciones ilegales o cualquier otro tipo de ataque. Y a ello se suman las eventuales acciones del Ministerio Público con detenciones de allanamientos y órdenes penales en cualquier momento para evitar que Arévalo de León tome posesión si es que ésta saliera elegido.